Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Jueves 19 de julio. Oiga, hoy hay uno de esos días en la agenda informativa que hay tantas cosas de qué contar. Sí. Que uno no sabe ni por dónde que uno empezar. no sabe ni por dónde comenzar. No sé si por los torrijistas ahora le hablo sobre eso. Sí. Pero dos cosas que me llamaron la atención de su intervención tan amena de la historia. El Papa infalible. Usted sabe una de las cosas, yo siempre le he contado a nuestra audiencia, yo soy un admirador del Papa Francisco. Cuando él estuvo en Chile, cometió el error de subestimar el problema de pederastia que había en ese país y se refirió en una forma incorrecta a las víctimas. Cuando él regresa al Vaticano, Francisco reconoce su equivocación y lo hace pública y toma medidas para corregir su equivocación, demostrando negando la infalibilidad del Papa, porque él es un hombre, sí, un hombre de Dios, pero al fin de cuentas un hombre que se puede equivocar. Y por eso yo lo admiro tanto, porque es un hombre honesto. Un hombre, usted puede no estar de acuerdo con él, lo que usted sí siempre va a saber que en la humildad de ese inmenso conocimiento que ese hombre tiene, usted puede aprender muchas cosas. Y eso es importante. Y también esto de Prusia. Usted sabe que el ejército prusiano desarrolló una filosofía para la formación militar. Y cuando se habla de una escuela prusiana militar, se habla de una escuela dura. Por ejemplo, donde no te da margen a pensar. Por ejemplo, por ejemplo, Pinochet. No, el ejército chileno tiene... Es del estilo prusiano. Incluso usan el casco prusiano. Y cuando se dio el golpe militar, los chilenos, el ejército no sabía torturar, sabía matar, punto. Y por eso la destrucción del gobierno de Allende fue tan dura que cometieron crímenes tan horrendos como el de Víctor Jara, y que le cortaron las manos, le pegaron con un mazo en las manos porque él era un cantautor, usaba la guitarra, uno de los mejores intelectuales. Mi canto es un canto libre, es una de sus canciones más famosas. Y después le metieron 40 tiros frente a... ¿En el estadio? En el estadio de Chile. Ese es el estilo ese. Después aprendieron. Después aprendieron a torturar. Ellos aprenden rápido. Además que la Escuela de las Américas era una universidad en ese sentido. Le traigo eso porque, bueno, cuando uno habla de la historia, traerla a las cosas que están más cercanas. Y ahora que usted habla de la historia también, hoy se cumplen 39 años de la revolución, del triunfo de la revolución sandinista. Que los cubanos querían aplazarla hasta el 26 de julio. Y ese triunfo que no es solo de los sandinistas, ese fue un triunfo de América Latina y se dio gracias a que en ese momento en los Estados Unidos el presidente Carter, producto de los tratados Torrijos-Carter, había desarrollado una relación con América Latina tan seria, tan profunda, porque pudo resolver una de las principales contradicciones en las relaciones de los Estados Unidos con América Latina, que era la existencia en nuestro país de Panamá, de una zona colonial en el corazón de la patria panameña, que nos quitó nuestro principal recurso. Y si eso se hizo, eso fue gracias al liderazgo moral y ético del presidente Carter. Bueno, coincidiendo Carter en este periodo y la presencia de un grupo homogéneo liderizado por fuertes hombres de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de América Latina en general, y Omar Torrijos en Panamá, se logra un conjunto de fuerzas europeas también. Felipe González jugó un papel, Jospin de Francia, del Partido Socialista, que permite esta liberación. O los PAN también, de Suecia. Y todo esto se da y se abre un nuevo periodo de esperanza. Esperanza que será frustrada por la cubanización de la revolución sandinista y posteriormente es derrotada para volver a lo que estamos. El Frente Sandinista se ha convertido en el verdugo de su pueblo. Pepe Mujica, ese gran amigo nuestro de Uruguay que fue presidente, le mandaba un consejo ayer a... Hay tiempos que mejor es irse. Sí, es ya el momento de que hay tiempo de irse. Y gran parte de la dirección sandinista, particularmente de los terceristas, están diciéndole a Ortega, es el momento de irse. Hasta su hermano le está diciendo eso. Tristemente, este aniversario se conmemora en el momento en que ellos decidieron, Ortega y su señora esposa,
dar la ofensiva para llevarse a Masaya por los cachos, de manera que hoy se celebre esto con lo que ellos llaman la liberación de Nicaragua. Hubo una masacre en Masaya, una ciudad muy pintoresca, y se producen las mejores hamacas de Nicaragua. Yo creo que uno de los principales errores de los sandinistas fue que una de esas locuras que le dio por privatizar a los artesanos que hacían las hamacas. Entonces, usted no podía comprarla, era el Estado el que tenía, entonces lo que hizo fue quebrarlo a todos. Ahí está. Entonces, ¿qué hacía? Se vendía clandestina las hamacas. Eso pasó en Nicaragua. Bien. Pero mientras eso está pasando, también hay otro país que yo se lo contaba ayer, Irak. ¿Se acuerdan de Irak? ¿Cuántos miles de millones de dólares se han gastado en Irak en guerra? Bueno, el Irak de hoy, fragmentado, quebrado, que lo único que hizo fue producir más petróleo ahora. En el puerto de Basora, uno de los principales puertos, el sur, sí, se ha levantado una revolución. Irak ahora mismo está en territorio de nadie. Hay una sublevación contra el mando superior que amenaza por llevarse al gobierno pro-norteamericano que hay allí, y podría tener un efecto directo en el suministro de petróleo. Y eso tiene, ahora que los precios van cayendo vertiginosamente por esta guerra económica, hay que prestarle atención a lo que está ocurriendo en Irak. Y en nuestra América, volviendo hacia atrás, se declaró urgencia judicial en Perú. Tal es el caos de la justicia del país del amigo Ugaz, ¿no? que cayó la justicia completa. Fueron todos. Y ahora esto le permite al presidente del Perú llamar a esta asamblea que va a ser mañana para barrer en 90 días con todos los jueces que aparecen en los videos y los que no aparecen. Aquí se van a llevar a una gran cantidad de gente que utilizaron la justicia como instrumento de represión y de negocios. Y también se utilizó como parte de la guerra política. Esto es lo que pasa cuando se judicializa la política. O lawfare se utiliza como arma política la lucha judicial. En Argentina, los argentinos viven la agonía de una crisis en desarrollo que se profundiza por la alta inflación, por la pérdida de empleo y por una caída del crecimiento, en donde las profesionales ahora cada día tienen menos. Argentina vive una de las peores crisis, y con el fondo, en el fondo de toda esta crisis, el Fondo Monetario, que es una razón para la movilización. El presidente Macri, que se suponía que era el que iba a salvar la economía, lo que ha hecho sumir a Argentina en una situación casi prácticamente ingobernable, manifestaciones, imagínense, una inflación que va a llegar al 30% global, y hay sectores de alimentos. La electricidad ha subido un 37% en lo que va este año. ¿Usted se imagina lo que está pasando? Y un país tan rico y tan hermoso. Y tan hermoso. Tan hermoso. Eso está pasando aquí al lado de nosotros. Mientras Europa, Fernando y estimados televidentes, está tomando un conjunto de medidas. No un conjunto de medidas. Le hablé ayer de la extraordinaria multa que le pusieron a los señores de Google. Bueno, han tomado medidas para proteger su industria siderúrgica, para protegerla. Han tomado medidas para enfrentar el alza de aranceles del señor Trump. Han tomado medidas para ampliar el mercado con Japón, que es una economía pujante que va a entrar ahora, con China. Y han tomado medidas para proteger a las empresas europeas que tengan negocios en Irán, después de las sanciones que el presidente Trump ha tomado. Pero si usted todo esto la asombra en esta vertiginosa velocidad con que marcha el mundo, porque es una cosa increíble, Fernando, lo que está ocurriendo en el mundo, en los Estados Unidos, es peligroso lo que está ocurriendo. Debe llamarnos la atención. Nunca en la vida de los Estados Unidos un presidente había sido tan acosado por los medios y por sus propios compañeros. Desde Nixon, tal vez. Ni siquiera con Nixon, porque Nixon fue una cosa muy particular, pero a este presidente le han hecho de todo. Pero en el fondo hay un problema claro. ¿Qué hacía el presidente de los Estados Unidos hablando con el presidente Putin solo con dos traductores? Cuando las potencias se reúnen,
Lo usual es que el presidente de Rusia y el presidente de los Estados Unidos, en este caso en particular, se hicieran acompañar ¿de quién? Del equipo técnico, para que recoger todas las notas de las cosas que se hablaron. Parecía que era la intención de ambos de no tener testigos. Porque aunque se está insistiendo en que el traductor del señor Trump sea llevado al Senado para hacerle un interrogatorio, eso no es posible. Porque desde el punto de vista jurídico, el traductor del señor Trump pertenece todo al presidente de los Estados Unidos. Él no puede ir a ningún lado sin autorización del presidente de los Estados Unidos. Porque él es como si fuera el presidente. Él no puede decir nada de lo que es, y no lo va a decir. Entonces, hay muchas dudas acerca de esta reunión en la que se tomaron, según Trump, medidas trascendentales, pero que nadie sabe cuáles fueron. La versión de Trump o la versión de Putin, cualquiera de las dos puede ser verdad, o ninguna es verdad. No, ninguna es verdad. Esto ha llevado a una serie de enfrentamientos al presidente de los Estados Unidos que lo están inmovilizando, pero Trump tiene muchos argumentos. Trump, en su discurso, sigue aumentando el apoyo de la base blanca de los Estados Unidos y sigue teniendo un fuerte componente republicano que está bajo su control por esta agenda nacionalista peligrosamente llevado al extremo. Y el embajador ruso llegó a decir ayer en Venezuela que los Estados Unidos preparan una invasión contra Venezuela. El director del FBI dice, el señor Christopher Wright, director del FBI, el director dice que Rusia continúa con la proliferación de las llamadas fake news, de las noticias falsas, de las operaciones encubiertas y de la captación de norteamericanos para convertirlos en espías rusos. Convierte a Rusia en un objetivo y al final todo esto se traduce en un incremento de la confrontación que tiene como resultado un mundo cada vez más inestable, un mundo cada vez más impredecible y como consecuencia va a tener efectos en la economía mundial. De hecho, ¿no? Solo Rusia, solo China está tomando medidas para salir del estancamiento en algunos sectores de la economía, aunque creció hasta 6,7, hay sectores que están demostrando en China ya una falta de dinamismo. Ahora le cuento cómo China resuelve estos problemas y cómo nosotros frente a un problema similar, con magnitudes infinitamente inferiores, nosotros no sabemos cómo enfrentarlo, lo que ya es una decisión implementada en China. A la vuelta de ese torbellino en el mundo, el torbellino de Panamá, donde el presidente se declara torrijista. Sí, es el colmo. Y donde la prensa, el periódico La Prensa se asombra de que el Contralor fue allá en buenos términos con la Asamblea. Y donde el expresidente Martinelli y diputado del Parlacén presenta una demanda contra los señores de la 12 de octubre. A la vuelta, ¿qué está pasando también en la política nacional? Así es.